La impunidad respecto a crímenes internacionales ha sido un problema recurrente en nuestras sociedades. La comunidad internacional ha hecho repetidos esfuerzos a lo largo del siglo XX para combatirlo, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en Roma, en 1998, con el objetivo de combatir la impunidad de los crímenes más graves, los estados crearon la Corte Penal Internacional. Una corte permanente, independiente y apoyada por más de 120 estados. La Corte podrá tomar acción como última instancia si se cumplen las condiciones legales. Las víctimas merecen justicia y la paz requiere de la justicia. Este es el principio básico. La responsabilidad de investigar y procesar estos crímenes recae primeramente en los estados, pero la Corte es a menudo la última esperanza para las víctimas que aspiran a obtener justicia en alguna medida. Pues bien, ¿cómo funciona la Corte? ¿Cuándo puede iniciar la Corte sus investigaciones? ¿Y qué pasos se han de seguir hasta llegar al procesamiento en las salas de la Corte? Las investigaciones pueden comenzar de las siguientes maneras. Primera, un Estado parte podrá remitir un conflicto o situación a la Fiscalía. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, Uganda o Mali. Segunda, el Consejo de Seguridad de la ONU podrá remitir una situación a la Fiscalía, que se usó en los casos de Libia y Darfur, Sudán. Y por último, la Fiscalía podrá iniciar una investigación de oficio, proprio motu, en base a información recibida de fuentes fiables. La Fiscalía ha hecho uso de esta prerrogativa en los casos de Kenia, Costa de Marfil, Georgia o Bangladesh, Myanmar, entre otros. Antes de abrir una investigación, la Fiscalía examina los presuntos crímenes y determina si la Corte tiene competencia respecto de ellos. Lo primero que ha de verificar es cuándo y dónde o por quién fueron cometidos los crímenes. Como regla general, la Corte no puede investigar lo que sucedió antes de su creación, véase antes del 1 de julio del 2002. Y para los estados que ratificaron después de esa fecha, a no ser que el estado lo desee, la Corte no puede investigar lo que sucedió antes de la fecha de ratificación del Estatuto de Roma. Estos crímenes deben de haber sido cometidos en el territorio de un estado parte o por un nacional de tal estado. De no cumplirse este criterio, las investigaciones se pueden iniciar en otras dos maneras. En primer lugar, un estado no parte puede presentar una declaración por la que expresa aceptar la competencia de la Corte. O, en segundo lugar, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir una situación a la Corte en situaciones de violencia que constituyan una amenaza para la paz y la seguridad de todo el mundo. A continuación, también se habrá de verificar lo siguiente. Primero hay que cerciorar si un tribunal nacional está llevando a cabo investigaciones y enjuiciamientos auténticos de estos crímenes, o si por el contrario no pueda o no esté llevando a cabo estas investigaciones. Este extremo obedece a que la Corte no sustituye a los tribunales nacionales, sino que los complementa. Los estados tienen la responsabilidad principal de investigar y enjuiciar estos crímenes. La involucración de la Corte queda reservada para los crímenes más graves. De ahí la importancia de evaluar el nivel de gravedad de los crímenes. Para ello se aplican criterios tanto cualitativos como cuantitativos, destinados a evaluar la naturaleza, escala, forma en la que fueron cometidos e impacto causado por esos crímenes. También se habría de considerar si el inicio de una investigación serviría o no a los intereses de las víctimas y los intereses de la justicia.
El trabajo de la Fiscalía es analizar y contestar a todas estas cuestiones. Este proceso toma su tiempo. Basado en el resultado de estas verificaciones, la Fiscalía puede decidir no abrir una investigación. Si por el contrario decide iniciar una investigación, sin que sea a petición de un Estado parte o del Consejo de Seguridad de la ONU, la autorización de los jueces es necesaria. Las investigaciones son largas y complejas. Los investigadores de la Fiscalía viajan y trabajan en el terreno para entrevistar a testigos y recopilar documentos, registros y otros tipos de prueba. Este trabajo requiere consultar con expertos forenses en balística y otras áreas para recabar y analizar las pruebas. Una vez se hayan recopilado pruebas suficientes para construir un caso sólido, la Fiscalía solicitará a los jueces una petición de autorización, ya sea para una orden de detención o una orden de comparecencia. Los magistrados de la sala preliminar evaluarán si existen motivos razonables para creer en la responsabilidad de esa persona respecto a los crímenes de los que se le acusa y valorarán si la persona vendría de manera voluntaria o si es necesario el arresto. La Corte depende de la cooperación de los estados en muchas facetas, como por ejemplo en la autorización de investigaciones, en misiones en el terreno, para facilitar la protección de testigos y con el contacto con las víctimas. La Corte no dispone ni de un cuerpo de policía ni de un ejército y por tanto no lleva a cabo las detenciones. Depende de los estados para que la hagan. En algunas ocasiones, las órdenes de detención permanecen pendientes de ejecución durante muchos años, aunque no tienen fecha de caducidad, a no ser que un juez decida en contra. Una vez efectuada una detención, los funcionarios de la Corte participan en el traslado de la persona sospechosa al centro de detención de la Corte en La Haya, en coordinación con las autoridades pertinentes, con el fin de preservar los derechos de la persona sospechosa, su seguridad y su bienestar. Los procesos judiciales de la CPI tienen 6 fases. Primera comparecencia, confirmación de los cargos, el juicio, apelaciones, cumplimiento de la pena y reparaciones. Durante todas estas fases, la Corte se asegura que los derechos del acusado estén protegidos, lo cual es vital para asegurar un proceso judicial justo y efectivo. Comencemos por el principio. Durante la primera comparecencia de la persona sospechosa, los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de la persona y el idioma que comprende plenamente. Además de los idiomas oficiales de trabajo, que son el francés y el inglés, la Corte a menudo proporciona interpretación a otros idiomas. De hecho, se han interpretado procedimientos al árabe, suajili y lingala, entre otros. Los magistrados se aseguran de que la persona sospechosa comprenda de qué se le acusa. Por lo general, la audiencia de confirmación de los cargos tiene lugar algunos meses después. En esta audiencia, los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares escuchan los argumentos de la Fiscalía, pero también, por primera vez, las respuestas de la defensa a las acusaciones. A menudo las voces de las víctimas se escucharán a través de sus abogados. Esta fase sirve como filtro para decidir si existen motivos suficientes para que el caso entre a juicio y con qué cargos. De confirmarse uno o más cargos, la causa se lleva a juicio ante una sala diferente que cuenta con 3 magistrados diferentes. Ya no se trata de una persona sospechosa, sino de una persona acusada. El primer día del juicio, la persona acusada puede pronunciar una declaración de culpabilidad o de inocencia. A lo largo del juicio se presentan pruebas y las víctimas participan a través de su abogado. Los testigos de ambas partes, para los que en ocasiones son necesarias grandes medidas de protección, se elevan en la mayor parte de los casos a varias decenas.
Al acusado se le presumirá inocente mientras que no se pruebe su culpabilidad ante la Corte, y por ello tiene unos derechos que incluyen el derecho a permanecer en silencio, ser representado por un abogado y tener el tiempo y los recursos para preparar su defensa. Si los jueces de la sala no están convencidos, más allá de toda duda razonable, que el acusado es culpable, se le declarará absuelto. Pero, si por el contrario se le declara culpable más allá de toda duda razonable, los magistrados tomarán una decisión relativa a su pena de prisión o a otras penas, en particular multas o decomiso de los bienes y los saberes. Ya sea declarada culpable o inocente la persona procesada, tanto la Fiscalía como la defensa pueden apelar el fallo. Una sala de apelaciones integrada por 5 magistrados entiende en las apelaciones. Si la condena se hace firme, las personas que han sido condenadas a penas de prisión no cumplirán su pena en el centro de detención de la Corte, sino en un país que se haya ofrecido voluntario para ejecutar las penas impuestas por la Corte. Esta es otra esfera en la cual la Corte cuenta con la cooperación de los estados. En determinados casos, las víctimas podrán recibir reparaciones. Cuando la persona procesada es declarada culpable, existe la posibilidad de conceder reparaciones a las víctimas. Estas pueden incluir, entre otras, compensación económica, rehabilitación o apoyo médico o medidas simbólicas, como son las presentaciones de disculpas o los monumentos conmemorativos. Las reparaciones pueden efectuarse de forma individual o colectiva y tienen en cuenta consideraciones culturales. ¿Quién financia todo este proceso? En principio, la persona declarada culpable es la que tiene que compensar por su responsabilidad en la comisión de los crímenes. Pero en muchos casos el impacto de los crímenes es inmenso y el culpable no tiene los recursos suficientes para compensar el número tan extenso de víctimas. Por ello, los estados parte también crearon el Fondo para las Víctimas, financiado por contribuciones voluntarias que ayudan a ejecutar reparaciones ordenadas por los jueces. Se preguntarán, ¿cuál es el impacto de un proceso tan largo? Primeramente, establecer la verdad de lo sucedido y la inocencia o la culpabilidad del acusado después de un juicio justo que respete todos sus derechos. Pero también cabe recalcar la importancia de dar a las víctimas de esos crímenes la posibilidad de escuchar sus voces y testimonio ante la justicia. La esperanza es que a través de estos procedimientos transparentes y justos, las víctimas sientan que se ha hecho justicia y que la sociedad lo vea como ejemplo para evitar crímenes similares en el futuro y por tanto hacer de este un mundo más justo. En cualquier lugar del mundo, el sufrimiento de las víctimas de crímenes de guerra, agresión, genocidio o crímenes de lesa humanidad nos impacta a todos. Por eso, esta causa es la causa de toda la humanidad.